Tras una reducción de una luxación traumática cadera se realizará. ¿Qué hay que hacer después de la reducción? ¿Qué habíamos dicho que es lo frecuente? Una fractura de la ceja. ¿Y qué hay que ver entonces? Una TAC para valorar el cótilo y la reducción. Similar a una fractura de pelvis, ¿no? Recuerden que la tomografía me va a dar las lesiones de manera pues más exacta, ¿no? Entonces una TAC, lo ideal, y pues a mí me va a ayudar. Miren esta tomografía, en una luxación en este caso posterior, como vemos que la ceja en este caso se ha desprendido, y podemos ver también la cabeza pues fuera de la cavidad acetabular, ¿no? Como estamos acá, luxación posterior. Acá podemos ver, ¿no? Como un pedazo de ceja acetabular con un fragmento también pequeño de la cabeza femoral. Acá podemos ver un fragmento, en este caso, de la cabeza femoral, y acá vemos cómo la ceja acetabular se ha roto y hay fragmentos interarticulares. Cuando hay esto, pues hay que entrar, ¿no? Puede ser por vía abierta, vía artroscópica, y retirar esos fragmentos libres. Muy bien. Fracturas del miembro inferior. Terminamos con esto. Vamos a hablar de fracturas de cadera. La fractura de cadera en realidad pues es una fractura básicamente de fémur proximal. Cuando hablamos de cadera, en realidad estamos hablando de una articulación. Para ser exactos, una fractura de cadera tendría que ser una fractura tanto de la zona acetabular como de la zona del fémur proximal, de toda esta zona. Pero para efectos, digamos, así académicos, ¿no? La fractura de cadera, pues vamos a tomarlo como fractura de fémur proximal. Entonces, cuando hay una fractura de cadera, que nosotros ya sabemos que es fémur proximal, puede ser cabeza, cuello, ¿no? Hasta antes de la zona de la línea intertrocantérica, tenemos que pedir radiografías. ¿Qué radiografía se pide? De cadera, de pelvis, TAC de cadera, TAC de pelvis, resonancia magnética de pelvis. ¿Qué se pide? Se pide una radiografía anteroposterior de pelvis y una axial de la cadera. Entonces no se olviden, cuando tengan una fractura de cadera, ¿no? Fractura de cadera o fractura de fémur proximal, que es lo más adecuado decir, ¿no? Hay que pedir una radiografía pelvis. ¿Por qué? Siempre hay que ver la articulación contralateral para poder comparar y poder medir con los ángulos que hay una serie de ángulos, una serie de parámetros que hay que ver, y de acuerdo a eso pues nosotros tenemos que programar también en todo caso la planificación preoperatoria para la cirugía, ¿no? Muy bien. Nos ponen un caso clínico, un varón de 40 años con fractura subcapital desplazada de fémur, y acá tenemos que ir a la parte, digamos, de conceptos, ¿no? ¿Listo? ¿Está? Este es acetábulo, ¿no? Acetábulo. Este es cabeza femoral. Este es cuello femoral. Esto es trocánter menor. Y esto es trocánter mayor. ¿Está bien? Entonces, si se rompe debajo de la cabecita, se va a llamar subcapital. Si se va a romper en el cuello, se va a llamar fractura cervical o fractura transcervical, y si se rompe en la base del cuello se va a llamar fractura base cervical. ¿Está bien? Es un diagnóstico así anatómico nada más, ¿no? Entonces, ¿perdón? Ahí ya, hay un trazo que está ya fuera de la articulación de la cadera, donde va a comprometer tanto el trocánter mayor como el trocánter menor, y todas estas fracturas acá en esta zona se van a llamar fracturas
intertrocantéricas, ¿no? Intertrocantéricas. Y por debajo del trocánter, subtrocantéricas. Entonces ya tenemos de manera anatómica diferenciado todo el fémur proximal. ¿Está bien? Muy bien. Un varón de 40 años. Paciente joven, mediana edad, anciano, niño, mediana edad, ¿no? Adulto. Un varón de 40 años dice que tiene una fractura subcapital, es decir, debajo de la cabeza. ¿Está bien? ¿Qué va a pasar con esa cabeza? Lo más probable. Que se necrose, ¿por qué? Porque está desplazada. Si no estuviera desplazada, si dice fractura subcapital no desplazada, ahorita se ha roto, tendríamos duda, ¿no? No sabríamos si se va a necrosar o no se va a necrosar. Para eso tendríamos que tomar exámenes y todo, para decidir el tratamiento. Pero si es un paciente varón que está con fractura subcapital desplazada, eso quiere decir que esa cabeza lo más probable es que se muera. ¿Por qué? Porque las arterias, la circunfleja anterior y posterior, dan el círculo a nivel de la zona de la línea intertrocantérica. Y de allí van a dar unas ramas hacia arriba, en manera perpendicular, que son las ramas retinaculares, y después las ramas cervicales, que van a entrar a la zona de la cabecita, ¿no? Y justo ahí se va a romper. Y no hay irrigación de esa parte. El ligamento redondo la arteria obturatriz da una rama, ¿no? La rama obturatriz del ligamento redondo que irriga más o menos el 15% de la cabeza, pero en la zona proximal. Entonces tengo el 15% vivo y el resto muerto, se va a necrosar la cabeza. Para este paciente, entonces, para efectos prácticos, se necrosa la cabeza, tengo que cambiar esa cabeza. ¿Qué le pongo? Prótesis con cemento. ¿Pero qué prótesis? ¿Parcial, total? No me dicen. ¿Qué es una prótesis parcial y una prótesis total? Prótesis parcial es solamente la cabecita, el cuello y acá viene así un vástago. Y generalmente es con cemento, ¿no? Cemento. Una prótesis total es esto más un acetábulo de metal, ¿no? Con su plástico acá. Y también puede ser con tornillos o con cemento, una de dos. ¿Está bien? Entonces, prótesis parcial y prótesis total es todo, ¿no? Por eso les digo la articulación de la cadera. La cadera son los dos. Parcial de cadera, un solo lado. Total de cadera, fémur proximal y acetábulo, ¿no? Entonces, para eso tenemos ya la diferenciación. Prótesis cementada, pero no me dicen si es parcial o total. Vamos. Una prótesis no cementada urgentemente. ¿Ya? Está mejor, pero debe ser total, ¿no? Osteosíntesis urgente con tornillos. ¿Ya? Prótesis bipolar y clavo gamma urgente. Para este caso le pongo una osteosíntesis urgente con tornillos. ¿Por qué? ¿Por qué? Es un paciente varón de 40 años. A pesar que yo sé que esta cabeza se puede morir, que es lo más probable que se muera, la prótesis tiene un tiempo de vida. Más o menos se dice que una prótesis parcial y una prótesis total están alrededor de los 10 a 15 años de vida. Si yo le pongo una prótesis total, que es la indicación para él, una prótesis total no cementada, acá debería decir total no cementada, yo sé que me va a durar de 10 a 15 años. Por la actividad de un paciente de 40 años es un paciente activo. Entonces a los 50, 55 años voy a tener que cambiar la prótesis.
y le voy a tener que poner otra prótesis para 10 a 15 años más. Por lo menos le voy a poner 2 a 3 prótesis totales y ya no voy a tener hueso para la segunda o tercera prótesis. Entonces, lo que se hace acá, se colocan unos tornillos, tiene que ser inmediatamente, dentro de las primeras 6 horas es lo ideal, dentro de las primeras 24 horas es aceptable, dentro de los 3 primeros días es el último, digamos, intento de reducción con tornillos, para evitar que esa cabeza se muera, o en todo caso que se muera, pero que me dure 2 a 3 años más con su propio hueso, para después colocar una prótesis total no cementada, ¿no? ¿Está bien? Entonces esa es la explicación para los tornillitos. ¿Listo? Recuerden que es un paciente joven. ¿Cuál es la complicación más frecuente que se cabe esperar en una fractura subcapital de fémur? ¿Qué hemos dicho? Así es. Ya, pero ese es en otro tema. Esa es en fractura de muñeca, ¿no? En fractura de radio distal, ¿no? Se menciona también dentro, claro, acá está la atrofia de Sadek. La atrofia de Sadek, ¿no? Es vamos a tomar acá, por ejemplo, en una fractura, vamos a cambiar de tema, por ejemplo, estamos hablando de otra cosa. Una fractura en muñeca, por ejemplo, donde se coloca un yeso, ¿no? Se hace una reducción incluyente, se coloca un yeso. La atrofia de Sadek es una lesión caracterizada, se dice, por una alteración de la zona vasculonerviosa, de la zona más más distal. Generalmente hay un componente afectivo, un componente emocional, se menciona en algunos tipos de pacientes, ¿no? Pero no solamente pues es un problema, digamos, se pone sensible la zona con alodinia, ¿no? O sea, genera pues un dolor inexplicado en esa zona. Aparte de eso, produce un punteado también osteoporótico en el hueso radio, y obviamente el dolor, ¿no? Obviamente el dolor, inclusive puede haber contractura en este caso de algunos segmentos musculares, y tiene que ir pues a una terapia pues exhaustiva el paciente, y tiene que recibir también tratamientos antidepresivos, etcétera, ¿no? Eso es lo que se estila para ese tipo de pacientes, ¿no? Muy bien. El tipo más frecuente de fractura de la región trocantérica es, muy bien, acá tenemos que nos han puesto subtrocanteria, y acá debería decir el tipo menos frecuente de fractura de la región trocantérica, ¿ya? Las fracturas subtrocantéricas son las menos frecuentes, ¿está bien? Y las más frecuentes en este caso de la región de las fracturas de los trocánteres son las fracturas pues intertrocantéricas, ¿está bien? Intertrocantérica lo más frecuente, subtrocantérica lo menos frecuente. Esta era la pregunta. La asociación de fractura diaficiaria femoral y tibial ipsilateral se denomina, a ver, ¿cómo se llamaría? Rodilla flotante. ¿Está bien? ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? Sí, se rompe el fémur y la tibia del mismo lado, la rodilla está flotante. Las fracturas diaficiarias femorales en adolescentes y adultos se tratan mediante, ¿qué es lo ideal? Adolescentes. El adolescente ya es un adulto para efectos de tratamiento, ¿no? Entonces, una fractura de diáfisis femoral, es decir, una fractura del fémur que se ha roto en la zona diaficial, en la parte larga. ¿Qué tengo que hacer en ese paciente? Lo ideal para zonas de carga, fémur y tibia, el tratamiento son clavos intramedulares, es decir, un dispositivo a manera de un fierro, ¿no? Un fierro de construcción, parecido a un fierro de construcción, y se mete en el hueso por el canal medular, ¿no? Por adentro,
y queda pues digamos ahí para siempre, ¿no? Se puede sacar después. Clavo de Kuncher, muy buena pregunta. El clavo de Kuncher es el primer clavo endomedular que apareció en la Segunda Guerra Mundial. El doctor Kuncher, busquen en internet, ahí están cómo ponía su clavo, de manera, digamos, poco cristiana, pero pues esa era la forma, pues, cómo colocaba en ese momento pues los clavos, ¿no? Colocaba un clavo dentro del fémur para los pacientes que se fracturaban en la guerra y los mandaban al siguiente día otra vez a caminar con su armamento para que no falten soldados, ¿no? Ustedes saben, los soldados pues se fracturan bastante el fémur, entonces los mandaba con su clavo, ¿no? ¿Cuáles son las complicaciones? Que es un clavo que no está bloqueado ni arriba ni abajo y a veces rotaba, ¿no? A veces rotaba el pie para adentro, a veces rotaba el pie para afuera y pues es una de las complicaciones, ¿no? Y bueno, pero el tratamiento pues de inicio se le llamaba clavo torturador, pero posteriormente pues el clavo adquirió pues la evolución natural que todos los materiales adquieren. Se colocaron unos tornillitos arriba y abajo para que no rote y actualmente son los clavos intramedulares bloqueados que se usan tanto en fémur y tibia como tratamiento estándar y de elección para las fracturas diafisiarias de estos segmentos, ¿no? ¿Está bien? Inclusive hace 30 años se pensaba que el clavo intramedular era un tratamiento de tortura, un tratamiento que era totalmente inadecuado, pero actualmente pues ya cambiaron las cosas, ¿no? Muy bien. Vamos con las fracturas de tipo Salter. Fractura de tipo Salter, quiero que vean esto de acá, son epifisiolisis. O sea, se dan en las, digamos, por destrucción de la zona de la epifisiaria, de la zona del cartílago de crecimiento, por lo tanto, se van a dar en pacientes en crecimiento. Es decir, hasta antes que se cierren los núcleos de crecimiento, los cartílagos de crecimiento en pacientes pues niños, adolescentes, ¿no? Hasta antes de llegar a la edad adulta. La edad adulta es cuando se cierran los cartílagos de crecimiento para efectos prácticos, como yo les digo, y en las niñas generalmente pues 15, 16 años, y los varones 17, 18 años, ¿no? Hay excepciones obviamente y rangos que varían antes y después en general. Muy bien, el tipo Salter, está bien. Tipo 1, una fractura transversa, simple, sin destrucción del cartílago de crecimiento, de buen pronóstico. El tipo 2, una fractura que se va hacia la zona diafisiaria, está bien, que corre hacia la zona diafisiaria. El tipo 3, una fractura que corre más bien hacia la zona articular. El tipo 4, una fractura oblicua que agarra tanto el componente diafisiario y articular. Y el tipo 5, una fractura por aplastamiento, una epifisiolisis que destruye la zona de crecimiento, por lo tanto, de peor pronóstico. Obviamente avanzando vamos a tener peor pronóstico. Y el tipo 5, pues, en esta zona vamos a tener deformidades ya bastante marcadas por la lesión del cartílago de crecimiento, ¿no? Un lado va a crecer y el otro no. Entonces, ese es el peligro de este tipo de lesiones. Ya. ¿Qué tipos de Salter predominan en las epifisiolisis de fémur distal? Muy bien, esto sí es memoria, acuérdense de la 2 y la 3. La 2 y la 3 que son las fracturas que se van hacia la zona diafisiaria y hacia la zona articular. ¿Está bien? En fémur distal tenemos esas fracturas con mayor frecuencia. Las fracturas supraintercondilias de fémur se tratan generalmente mediante, muy bien. Volvemos al fémur. Acá hay un fémur, no hay un fémur por acá, no hay fémur. Vamos a dibujar un fémur. Nosotros acá tenemos un fémur. Está mal esto. Voy a borrar.
a volver a dibujar. A ver. Se fue. Ahí está, un fémur, ¿ya? Fémur distal. Entonces acá tenemos los cóndilos, ¿no? Cóndilo medial, cóndilo externo, ¿sí? Y las fracturas supraintercondiles, es decir, fracturas encima de los cóndilos. Esto es el cóndilo, aquí está la zona supracondilia, terminando el cóndilo. Supracondilia es acá, intercondilia es acá. Entonces, las fracturas supraintercondilias tenemos fracturas en T, como está acá, o fracturas en Y. ¿Está bien? Fracturas en T, fracturas en Y. Muy bien. ¿Qué es lo que se hace en este tipo de pacientes? En este tipo de pacientes se pueden colocar varias cosas. Tornillo de tracción, nos dice acá. Un tornillo de tracción es un tornillo interfragmentario, es decir, un solo tornillo que se coloca acá. ¿Se colocará con un solo tornillo en esta fractura? No. Hay que colocar un soporte en la zona distal y en la zona diaficiaria. Una placa con tornillos. Sí, también se podría colocar una placa con tornillos, una plaquita, ¿no? Una placa acá y sus tornillitos por acá, ¿no? Pero para fijar esto hay que poner otro dispositivo. Agujitas de Kirchner. Agujitas de Kirchner generalmente se ponen en niños, ¿no? Y las agujitas de Kirchner pues no se da pues para generalmente para este tipo de fracturas, porque generalmente es para pacientes adultos este tipo de fracturas. Injerto osteocondral, injerto, pero ¿con qué lo fijo, no? En cambio el tornillo placa es un dispositivo. Acá viene una placa, acá viene una situación más o menos así, acá un hueco grande, para un tornillo que pasa y penetra hasta la otra zona del cóndilo. Y acá viene pues el tornillito, ¿no? Un tornillo con la placa, y aparte de eso se fija con una serie de tornillos, y ese sería el tratamiento, ¿no? Y este tornillo placa se conoce como sistema DCS, ¿no? DCS. ¿Está bien? Ese es el sistema DCS. Ajá, DCS. ¿Está bien? Este es el tornillo placa, ¿no? ¿Listo? Para fracturas supraintercondiles, ¿no? Claro, hay una técnica Lizarov también, pero no es para este caso, ¿no? No es para este caso. DCS, claro, es el Dynamic, ¿no? Es el Dynamic Condylar System, ¿no? O sea, de cóndilos, ¿no? Ahí está. Listo, entonces el tornillo placa, ¿está bien? Para fracturas supraintercondilias. Muy bien. Acá tenemos otra pregunta. Una fractura transversal de rótula con un fragmento inferior con gran conminución suele precisar. Muy bien. Nosotros acá tenemos ahora las fracturas de rótula. La rótula, recuerden, es el hueso sesamoideo más grande del cuerpo, ¿no? Sirve de pivote en la rodilla, se encuentra en la parte intercondilia femoral, en la parte del fémur, en la parte de arriba, se articula con el fémur, no con la tibia. Sirve de inserción a un gran tendón, al tendón del cuádriceps, que es el tendón de la patada, y termina pues en la zona de la TAT ese tendón con un ligamento rotuliano, tendón rotuliano, entonces bordeando toda la zona anterior. Esta rótula se puede romper, lo más frecuente es trauma directo, o sea, el paciente se cae de rodilla y se rompe la rótula, ¿no? Acá pues hay una serie de situaciones especiales que hay que tomar en cuenta, pero para efectos prácticos hay que ver si la rótula pues se ha roto solamente en un trazo o múltiples fragmentos, y si es que ha habido pues lesión también del tendón, tanto el cuádriceps, tendón rotuliano, ¿no? Si hay este desplazamiento. La fractura transversa de la rótula generalmente pues es de buen pronóstico. El tratamiento generalmente, cuando es una fractura en la zona medial, se colocan unas agujitas y unos alambres, ¿no? Que se llama cerclaje en 8.
Pero acá nos hablan de una fractura transversa pero especial. Nos dicen con fragmento inferior de gran conminución, o sea, solamente se ha roto la puntita de abajo de la rótula, de toda la rótula se ha roto solo la puntita de abajo y está conminuto. ¿Qué hay que hacer en ese momento? Dice acá. Entonces, nos ponen acá cerclaje, patelectomía parcial y cerclaje, tornillos y cerclaje, patelectomía total, agujas y tornillo, ¿no? ¿Está bien? Entonces, para este caso, pues nosotros vamos a ver si es un fragmento que no se puede unir, si el hueso está conminuto, no voy a poder poner tornillos, no voy a poder poner agujas, no le voy a sacar toda la rótula, ¿no? Entonces le hago solamente una patelectomía parcial y le coloco un cerclaje porque el tendón, si es el polo inferior, el tendón rotuliano me va a quedar libre. Lo tengo que anclar a la rótula, ¿no? Entonces un cerclaje. Muy bien. Nuestra clasificación. Estas son fracturas de tibia. ¿Eso lo tienen en sus hojas? Ya. Vamos directamente a los gráficos. Para efectos prácticos, las fracturas de tibia, ¿está bien? Diaficiarias, el tratamiento ideal, clavo endomedular, ¿no? ¿Está bien? Y acá tenemos fracturas de la zona articular, que le llaman fracturas de plafón. Perdón, fracturas de platillo tibial, disculpen. Fracturas de platillo tibial, que es la zona la zona de platos, en este caso la tibia, en la zona superior. Y vamos a ver que acá pues vamos a usar la clasificación de Schatzker, que pues el tipo 1 me menciona que hay una fractura de la zona lateral simple, ¿no? El tipo 2, fractura con aplastamiento, lo tienen ahí, ¿no? Esta es la manera, digamos así, cultura general, ¿no? Tipo 3, una fractura solo aplastamiento. El tipo 4, que ahorita lo vamos a ver, que es el otro lado, el lado medial. El tipo 5, que los dos, ¿no? Los dos platillos. Y el tipo 6, básicamente puede ser medial o lateral, pero con un compromiso metafisiario, ¿no? Y obviamente, pues, digamos, hay muchos mecanismos de lesión. Lo más frecuente, pues, son el tipo 1, el tipo 2, el tipo 3, ¿no? Y el tratamiento para esta fractura generalmente pues se pone un tornillo, 2 tornillos o tornillos con placas, ¿no? Especialmente en fracturas más complejas como esta son tornillos con placas y placas con tornillos en ambos lados, doble placa y tornillitos, ¿no? ¿Está bien? ¿Y cuál es el mecanismo de producción de estas fracturas de meseta tibial, ¿no? O de tibia proximal más frecuente? ¿Cómo se lesiona más frecuentemente? Si estamos diciendo que los tipos 1, 2 y 3 son los más frecuentes, entonces ¿cómo va a ser la lesión? En valgo forzado. Es decir, si se va, el valgo es, ¿cómo es el valgo? El segmento distal hacia fuera y el varo es segmento distal hacia adentro. Es decir, si lo más frecuente es que el 1, 2 y 3, o sea, la lesión de los segmentos externos del platillo, quiere decir que esa zona se tiene que comprimir y eso se da con el valgo forzado. ¿Está bien? Eso es lo más frecuente, ¿no? Y se puede dar, por ejemplo, en un partido de fútbol, ¿no? Donde planchan en la zona lateral, ¿no? Puede ser en una caída simple, ¿no? Un paciente que hace un movimiento y se hace el valgo forzado también. Puede ser en accidentes de tránsito, que está corriendo y viene el auto y lo golpea por la parte lateral y rompe la rodilla, ¿no? Por la zona lateral. Y recuerden que las fracturas de meseta tibial o platillo tibial casi siempre tienen lesiones de partes blandas, meniscos, ligamentos, cápsula articular y músculos, ¿ya?
y se hablan pues de lesiones generalmente asociadas, ¿no? ¿Está bien? Muy bien, eso sería todo.